Buenos días chicos, bienvenidos a su canal CM Finanzas, donde responderemos la siguiente pregunta. ¿Cómo utilizar modalidad 40 del IMSS para obtener una mejor pensión siendo ley 73? Para esto utilizaremos un caso práctico o hipotético de una persona llamada Claudio, ¿sí? Entonces, adelante. Claudio ha trabajado cotizando para el IMSS por 30 años desde 1995. Cumplirá 58 años en unos meses. Quiere pensionarse a los 60 años. ¿Qué pensión mensual obtendrá él y su esposa si no tiene hijos ni padres dependientes? Como ven, aquí en el enunciado nos da mucha información acerca de Claudio, en la que podemos identificar que como trabaja desde 1995 es claramente ley 73. Con 30 años de trabajo en el IMSS, básicamente tiene más de 1500 semanas cotizadas y en 2 años, ¿verdad? Porque tiene 58 años en unos meses, en 2 años va a tramitar su pensión. Entonces, Claudio quiere saber cuál sería su pensión mensual. Y veremos el cálculo de su pensión mensual y el cálculo de su pensión mensual utilizando modalidad 40 en sus últimos 2 años antes de llegar a los 60. Utilizando nuestra calculadora de pensión, pues vemos aquí en una fecha de nacimiento hipotética del 67, la fecha de retiro sería 60 años después, en el 2027. Semanas de cotización de Claudio, 1560 semanas, ¿sí? Y cotizará, suponiendo que seguirá cotizando hasta la fecha de retiro, sumará un poco más de semanas. El problema con Claudio es que su salario promedio de las últimas 250 semanas es de 400, se considera un salario bajo. Como vimos, tiene esposa. No tiene hijos ni padres dependientes, por lo tanto, todos estos datos nos arrojan que su pensión mensual será cerca de 11,000 pesos, 10,973 pesos, que es una estimación de lo que será la pensión mínima garantizada en el 2027, año en el que Claudio se pensionará. Entonces, Claudio, aunque tenga muy buena cantidad de semanas, con casi 1600 semanas, por el salario promedio bajo que tiene, va a lograr una pensión mínima garantizada. ¿Qué pasaría con Claudio si sus 2 últimos años en los que va a cotizar para el IMSS lo hiciera en modalidad 40 con un salario más alto? Aquí está el cálculo con nuestra calculadora. Los datos son los mismos. Semanas de cotización 1560. Va a cotizar hasta la fecha de retiro en modalidad 40. ¿Sí? El inicio de la modalidad supongamos que es en el 1 de noviembre del 25. Y se va a registrar con el salario topado de este año, del 2025, que es 2,828 pesos. Entonces, al cotizar Claudio 2 años con ese salario tan alto de 2,800 pesos, su salario promedio de las últimas 250 semanas aumenta de 400 a un cálculo de 1,470. Con esta gran cantidad de semanas, que son casi 1,600 semanas, y un salario aumentado de 400 a casi 1,500 pesos, nos arroja ahora una pensión para Claudio por haber hecho modalidad 42 años topado, una pensión mensual de casi 30,000 pesos, el triple de lo que recibiría Claudio si no hiciera modalidad por 2 años. Entonces aquí se ve cómo el impacto del salario promedio de las últimas 250 semanas pues es sustancial en cuanto hablamos de la pensión mensual que recibiría la persona, ¿sí? Por eso es tan importante el poder aprovechar la modalidad 40 para aumentar nuestro salario por medio de las últimas 250 semanas. Pero pues aquí va una pregunta tan importante, ¿verdad? ¿Cuánto pagaría Claudio de modalidad 40? Porque sí, pues hace modalidad 40 2 años y aumenta su pensión. Pero ¿cuánto le costaría a Claudio pagar 2 años de modalidad 40? Y la respuesta es la siguiente. Son casi 300 o un poquito más de 300,000 pesos. A Claudio su modalidad 40 le costaría 300,000 pesos. Entonces, puede sonar una cantidad fuerte y la verdad pues es una cantidad difícil de pagar. Es básicamente una mensualidad de entre 11 y 12,000 pesos mensuales. Pero la pregunta es, con la pensión mejorada de Claudio, ¿en cuánto tiempo, en cuántos meses
Claudio va a recuperar el dinero que invirtió, esos 300,000 pesos. ¿En cuánto tiempo Claudio los recupera? Pues la respuesta es la siguiente y vamos a hacer un pequeño resumen. Dijimos que sin pensión, sin modalidad 40, Claudio, su pensión mensual sería de 11,000 pesos. Con modalidad 42 años, su pensión sería de casi 30,000 pesos. Y el costo sería de su modalidad, si la hace, serían de un poquito más de 300,000 pesos. Entonces, los periodos de recuperación en meses serían de 16.4 meses. Estamos hablando de un poco más de un año 4 meses. En un año 4 meses, Claudio va a recuperar sus 300,000 pesos y por lo que le reste de vida, que esperemos que sea mucho para muchas personas, su pensión ya no va a ser de 11,000, va a seguir siendo de 30 y se va a actualizar conforme a la inflación, o sea que va a ir aumentando cada año. Entonces Claudio ya recuperó su dinero en un año y pico y se queda con su pensión de más de poco menos de 30,000 pesos. Entonces, fíjese cómo Claudio pues hizo el esfuerzo, pagó su modalidad, fueron 300,000 pesos, es muchísimo dinero, pero en 16 meses Claudio ya tenía ese dinero de vuelta, por lo que su pensión pues fue mejorada y recuperó su inversión. La modalidad 40 es una de las mejores inversiones que puede realizar una persona si se utiliza de manera adecuada. En resumen, Claudio sin modalidad 40 al finalizar, tendría 1,600 semanas cotizadas con un salario promedio de 400, tenemos una pensión de casi 11,000 pesos, la pensión mínima. Si Claudio hiciera 2 años de modalidad 40 con el salario topado del 2025, terminando en el 2027, tendría las mismas 600 semanas, pero con un salario promedio de 1,470 pesos, lo que lo deja con una pensión mensual de casi 30,000 pesos. Vean la diferencia. Y en menos de un año, en menos de un año y medio, Claudio recupera el dinero invertido en su modalidad. Este es uno de los casos en los que la modalidad 40 conviene. Hay ciertos casos en los que la modalidad 40 no conviene para aumentar pensiones. Entonces, en el caso de Claudio, ¿por qué le conviene? Porque tiene 1,600 semanas, es una muy buena cantidad de semana. Y como tiene un salario bajo, logramos aumentar sustancialmente su salario promedio. Eso ayudó mucho a que la pensión aumentara considerablemente. Sería todo por el video de hoy. Espero que esta información les sea útil y que la puedan compartir con personas ley 73 que sean ley 73 y que puedan aprovechar la modalidad 40 para que tengan una pensión justa para su retiro, como lo merecen muchos mexicanos. Sería todo por este video y muchas gracias por ver. Hasta luego.